Ahora, desde el principio, entonces, primero saludar a la presidenta y a toda la comisión a través suyo, agradecer el espacio y la invitación nuevamente, las amables palabras de bienvenida también las tomamos con mucha humildad, y volver a reforzar nuestro agradecimiento desde la asociación a la Dirección del Trabajo, al compromiso de la ministra Jara, y el compromiso transversal que han tenido las distintas carteras también para apoyar el desarrollo del fútbol femenino estos años y este año en particular que ha sido especialmente agotador, trabajoso e intenso. Creo que no solamente el informe de este Plan Nacional de Fiscalización, que es inédito y que nos ha ayudado un montón a tener al fin herramientas legales para denunciar las prácticas que venimos denunciando como jugadoras hace muchísimos años atrás. Tenemos un mecanismo legal en el cual creemos que a los clubes les va a doler o esperamos que les duela y que quieran al fin estar cumpliendo con lo que dice la ley, pero también sumado a este instrumento tenemos el lanzamiento de nuestro estudio sudamericano de fútbol femenino, que obviamente hace un análisis de la región, pero también tenemos los datos, relevamos los datos de Chile, lo que nos permite hacer un comparativo, no es esperanzador la palabra, pero que nos permite ver un poco cómo estábamos el 2021 previo a la ley, cómo estamos ahora, y sumándome un poco a las palabras de Camila, creo que la legislación simplemente ha hecho evidente la necesidad y la precarización en la que está el fútbol femenino, más no ha sido un retroceso. Hicimos ese compilado con los videos de las jugadoras, pero a nosotras nos toca hablar con las jugadoras día a día y este año tuvimos la alegría de poder verlas firmar su primer contrato a más de 100 o 150 jugadoras por primera vez con clubes que nunca quisieron hacerles el contrato, y creo que eso es un avance que todavía nosotras no podemos sopesar y que el próximo y el siguiente año ojalá sea al 100%. Creemos que son avances que ni siquiera nosotras habíamos soñado cuando constituimos la ANJUF hace 7 años. Y sumado al informe, el estudio que lanzamos creo que evidencia una realidad que es dolorosa y es la que nos compete hacernos cargo desde las autoridades, desde las instituciones, poder alinear voluntades, lo que nos ha costado tantos años realizar, que hoy día vemos un poco con más satisfacción de tener un apoyo transversal en el Congreso, de tener a los medios de comunicación alineados, de tener también ya sobre la mesa que es perturbador tener una y otra vez la conversación y la discusión de si las mujeres merecemos lo mismo que los hombres realizando exactamente la misma actividad, y en este gremio en especial representando al mismo club, o sea, teniendo al mismo jefe y al mismo empleador. Nos parece desolador, pero nos parece desafiante, que es como elegimos ver todas nuestras batallas. Tenemos hoy, tal como lo data el plan de fiscalización, una alta tasa de incumplimiento a normativa laboral previa a la ley de profesionalización. Estos son mínimos laborales que están definidos en Chile hace muchísimo tiempo. O sea, creo que nadie acá quiere llegar a su trabajo y ir al baño a un camarín que tenga hongos, que sea insalubre, que no dé ninguna garantía tampoco de trabajo digno. No vamos a revolver nuevamente en eso porque creo que ya he venido un par de veces este año a hablar de las tristes condiciones que tienen mis compañeras. Lo que hoy día sí queremos es relevar los datos que nos permite levantar este estudio, porque entendemos, y así realizamos este estudio también, que siendo la radiografía del 2021 el principal documento que propició la ley de profesionalización, creemos que el análisis regional también nos va a permitir poder estrategizar y poder pensar desde las autoridades, desde la institucionalidad, porque también estoy de acuerdo que a las mujeres futbolistas se nos violenta en nuestro día a día, de tener aún más herramientas para poder sortear estos, para poder ir cerrando las brechas, para poder también hacer responsables a quienes tienen hoy día la responsabilidad. Creo que hoy día tenemos una posición distinta en la que los clubes y la NFP tienen que subir el ritmo, tienen que comprometerse aún más de las palabras, tenemos y debemos ver acciones que vayan ya encaminadas no solamente a hacer lo que corresponde y desarrollar nuestro trabajo, sino que a cumplir con la ley. Y para eso le voy a dar el pase a Camila García para que pueda exponer brevemente, sabemos que el tiempo apremia, estos datos
A ver si podemos compartir primero. Lo que yo voy a presentar va a ser lo que hicimos en el lanzamiento, que es el estudio sudamericano. En general los datos no varían demasiado con Chile, pero sí en algunas secciones me gustaría que tuvieran, que ahí está impreso la sección de Chile en particular. Entonces ahí le pueden dar una mirada más en profundidad y hacer preguntas si es que tienen. Lo otro, quisiera hacer un punto antes de empezar respecto a lo que dicen los clubes, el tema de las barreras, por dos motivos. Uno, nosotros fuimos bien claras con las jugadoras que una de las consecuencias de la ley de profesionalización podía ser que iban a tener que decidir por primera vez si querían efectivamente ser profesionales o no. Y nosotros somos un ente representativo y todas las jugadoras dijeron que sí, que estaban dispuestas a avanzar en ese sentido. Y en segundo lugar, yo creo que ningún club podría decir abiertamente, porque es la realidad, que hoy día que tienen que invertir en las mujeres, no se preocupan muchísimo más de cuál es el staff técnico que trabaja con las jugadoras, cuál es el seguro o el staff médico que cuida esa inversión que estamos haciendo hoy en día. O sea, se produce un círculo virtuoso muy potente y por ende no trataría de dejarme, digamos, convencer un poco por esa narrativa que me parece negativa. Ahora, para dar paso al estudio, no sé si podrán dar ahí abajo, ¿no? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Modo lectura? No. Perfecto. Sí, vámonos. Dale. Esto un poco para que tengan una idea qué tan amplio fue esta encuesta de jugadoras. Nosotros trabajamos con los sindicatos de 7 países de la región. Esto es un estudio que de estas características no existía. Entonces estamos haciendo un levantamiento de datos bastante inédito, lo cual nos va a permitir, ojalá, generar políticas públicas no solo en Chile, sino que en los países ahí mencionados. Lo interesante es que obtuvimos muestras representativas prácticamente de todos los países en la primera edición de cada uno de los países mencionados. Entonces, a nivel como metodológico científico es muy robusta la muestra que tenemos, cerca de 1.170 participantes, 103 clubes, y nos enfocamos principalmente en primera edición. No quisimos extenderlo porque queríamos concentrarnos en la elite, digamos, de Sudamérica. Un poco la idea es, obviamente, involucrar a mayores actores, contribuir a generar análisis y tomar decisiones basadas en datos, que es un poco la experiencia que tuvimos con la promulgación de la ley, con los datos que tuvimos de la radiografía, obviamente informar e impulsar políticas públicas en ese sentido. Dale. Las áreas del estudio cubre principalmente el tema de infraestructura, cuáles son los servicios disponibles, vamos a ver que se cruza un poco con los temas que hablamos de la fiscalización, el tema de acoso, abuso y discriminación, cuáles son los canales de denuncia, cuál es la percepción de las jugadoras respecto a estos canales, cuál es la relación que tienen las jugadoras con el equipo, la comunidad y las autoridades, así como también cuál es el entorno que tienen respecto a las prestaciones de salud y cuáles son sus motivaciones y barreras de entrada que ellas observan en la industria. Un poco para entender cuál es el rango de edades, cuáles son de las jugadoras que están en la muestra, principalmente son entre 15 y 35 años, de ahí ya decae la muestra. Esto es interesante porque en el fútbol femenino en general ya se sabe que las jugadoras llegan a un pic deportivo bastante mayores que en el fútbol masculino. Entonces, ahí vemos que las jugadoras evidentemente a los 26 y a los 30 años ya tienen que empezar a decidir si ir por otro trabajo o tener una familia, etc. Entonces, nos estamos perdiendo hoy día de bastantes generaciones que podrían llegar a su pic, pero no llegan porque la precarización en general sigue siendo muy alta en la región. Bueno, aquí el estado civil, la mayoría soltera, de nuevo tiene que ver un poco porque son más jóvenes. Dale nomás. Y acá también es interesante, la mayoría tiene educación secundaria y educación superior, que es una realidad que quizá en el fútbol masculino no vemos. Esto es algo positivo y es algo que tenemos que tratar de proteger en general en el desarrollo del fútbol femenino, ver de qué manera las mujeres, quizá a diferencia de los hombres, podemos mantener un canal, digamos, un camino en las cuales ellas se puedan desarrollar y una vez que termine su carrera deportiva puedan tener otras herramientas y otros caminos de desarrollo profesional. Como los principales
resultados. Y esto es bastante brutal. Cuando yo lo vi, si bien yo lo sabía como a modo general, fue bastante sorprendente ver los datos. Solo el 24%, o sea, un cuarto de las jugadoras de primera división de la región se dedica exclusivamente a jugar fútbol. Todo el resto de las otras jugadoras separa sus actividades en estudiar, jugar, estudiar, trabajar, jugar, o incluso 2 trabajos y jugando. Entonces, eso da cuenta de que difícilmente vamos a ser una potencia en la región si tenemos solo un cuarto de las jugadoras solo dedicándose al alto rendimiento. Dale. Y por otro lado también se observa un alto nivel de, digamos, de informalidad. Si bien el gráfico, el 46% tiene contrato laboral, que esto es algo bastante similar al primer año de la ley en Chile. Tenemos hoy día un 50%, y el resto son un 20% de un acuerdo escrito, pero que no significa un contrato, un acuerdo verbal y solo la inscripción. O sea, vemos una alta informalidad, que es un poco la realidad que nosotros veíamos antes de la ley, que esperamos que eso claramente en los próximos años cambie. En términos de remuneraciones, esto también es bastante triste. Solo un 49% de las jugadoras recibe remuneración igual o al mínimo legal de sus países, y todo el resto de las otras jugadoras, no, el 24% sí recibe mayor remuneración al mínimo legal, y un 27%, casi el 30%, no recibe ningún tipo de remuneración. Estamos hablando solo primera edición, algo que es bastante sorprendente. Este tiene que ver con las percepciones respecto a los criterios, por ejemplo, de los incentivos y beneficios que tienen. Te han informado, un 40% dice que sí. Hay claridad respecto a esos criterios de evaluación en tu club, 64% dice que sí, 36% que no. En el fútbol cuentan con incentivos salariales equitativos e independientes de tu género. Solo el 16% dice que sí. Y tienen acceso a mismos beneficios salariales o auspiciadores, solo el 3% de las jugadoras dice que sí. Evidentemente ellas evidencian discriminación de género casi en un 100%. Ahora, respecto hablando de las instalaciones y servicios, nos parece relevante destacar, sobre todo, por ejemplo, si bien en la tercera línea, que tiene que ver con la atención médica, que es como el primer acceso que ya tienen entrenando, jugando. ¿Cuál es la percepción de ellas? El casi 70% dice que el tema de los policlínicos y enfermería son regulares, malas, no existe, no sé. O sea, la integridad física de la jugadora, estamos bastante mal. La cancha, que es algo básico, la cancha en la cual entrenas, ¿cuál es tu percepción? Regulares, mala, muy mala, es la mayoría. Cuentan con camarines cómodos y seguros, la mayoría también, de nuevo, regulares, malos, muy malos. O sea, todavía mucho desafío en términos de instalaciones y servicios. Acá quisimos recoger algunas, dejamos espacio para que las jugadoras de primera división de distintos países como que dieran sus visiones. Y aquí es bastante triste, no tenemos lugar fijo para entrenar, nos vamos enterando hoy día donde entrenamos. O sea, claramente cuando hablamos de, no son solamente recursos, sino voluntad, acá hay claramente voluntad o sea, no hay interés de planificar. Seriedad al trabajar, que creo que es algo que hemos denunciado bastante. Y de hecho, esa es la razón por la cual no fueron el total de los clubes multados, porque un club no se pudo fiscalizar porque no lo pillaban entrenando donde tenía que estar entrenando. Ese es el único club que no fue fiscalizado porque no lo encontraron. Sí, pasemos esta. Esta es de Chile, que yo creo que... Las condiciones en generales son muy malas. Estamos expuestas a que nos roben, ya que el recinto entra cualquier persona. Los baños no cuentan con luz y se inundan los baños. Es impresionante y de impotencia la gran diferencia de beneficios que hay entre la categoría femenina y masculina. Y ahora hablando de temas de salud, esto a nivel regional, y es preocupante porque cuento con seguro médico financiado por el club, que debería ser la responsabilidad básica en todos los países. Solo un 50% dice que sí. Cuento con un seguro financiado por mi familia, por mí misma, de manera mixta. Suman prácticamente el 30% de la respuesta. Y no cuento con seguro médico, un 21%.
De nuevo, estamos hablando de jugadoras de primera división de los principales países de la región. En el caso de Chile, vuelvo un poquito, en el caso de Chile sí hay un seguro médico, y lo van a ver en los datos que tienen ustedes, que debería decir 100%, pero está en la desinformación que tienen las jugadoras respecto a cómo funciona el seguro médico en Chile, que hay muchas de ellas que no saben que tienen cobertura médica, lo cual nos parece también una barrera importante. ¿Todo bien? Ya. Sobre el tema de acoso y violencia también fueron los temas muy comentados en el lanzamiento, porque tenemos esta cifra que es abrumadoramente alta, que es el 73% de las jugadoras señala haber experimentado algún tipo de acoso sexual a lo largo de su carrera deportiva, un número tremendamente alto. 36% refiere a gestos obscenos, 40% comentarios inapropiados, bromas de doble sentido, y el 85% de las jugadoras dice haber experimentado algún tipo de discriminación de género durante su carrera deportiva. También decir que respecto al acoso, las cifras respecto a haber sido testigos de acoso sexual también eran extremadamente altas. Un 71% de las jugadoras señala que existen prácticas discriminatorias en los beneficios de remuneraciones, algo que no nos llama la atención. Y que el 40% de las jugadoras dice que considera que el fútbol promueve la violencia de género, algo que también nos tenemos que hacer cargo. La conciencia sobre los canales de denuncia, aproximadamente el 49% de las jugadoras en la actualidad conocen y entienden los mecanismos de denuncia disponibles en los clubes, que es algo que tenemos que enfrentar hoy día en Chile, que si bien tenemos el protocolo contra el acoso, el abuso y la discriminación, creo que tenemos un tremendo gap respecto a la implementación y cómo se aborda. Nosotros recientemente tuvimos una reunión con la NFP, le expusimos que este iba a ser uno de los puntos centrales con ellos a trabajar. Ellos se comprometieron a hacer capacitaciones tanto a los clubes como a los jugadores antes de que comenzara el campeonato. Nosotros le dijimos que era de interés nuestro que se generara una especie de certificación para los clubes previo a comenzar el campeonato, y de tal manera que si no tenía esa certificación no podía comenzar a su participación. Ellos estuvieron llanos y abiertos a implementar esto, pero obviamente faltan algunos meses para que suceda, así que digamos vamos a seguir empujando. Pero es bueno que sepan. Avancemos. No, avancemos. Y aquí, un poco para finalizar, ¿cuál es el ranking de motivaciones para jugar al fútbol? Ser jugadora profesional. Y aquí me pareció importante ponerlo porque siempre se dice este mito, y un poco también lo que decía la diputada Santibáñez, que las jugadoras en verdad quieren hacer otras cosas y esto mantenerlo como hobby. Ese mito es un mito, no es real. La jugadora sueña con ser profesional, sueña con dedicarse 100%, sueña con no tener que hacer 400 cosas y además jugar al fútbol. Entonces, esto es lo que dice por lejos la mayoría de las jugadoras de la región, y es algo que también se repite en Chile. Su motivación principal es ser jugadora profesional. Dale. Y aquí, ¿cuáles son las principales barreras? Si hablamos de barreras, volviendo al punto de inicio de discusión que estaban conversando, las barreras no son la ley que obliga a reconocer y eliminar una discriminación histórica respecto a las mujeres. Las barreras son la falta de recursos, el acoso sexual y la discriminación de género. Esas son las barreras. Obviamente la falta de auspicio y financiamiento y el resto cumplen un rol, pero creo que es importante destacar que, y esto lo he conversado también con clubes, y los pueden ustedes también tener esa conversación franca con los clubes que sí lo están haciendo bien. Pregúntenles si están perdiendo dinero. No es así. No es así. Los clubes que lo están haciendo bien, o quedan en neto o ganan. Entonces, aquellos que dicen, no, que esto es una pérdida, es una pérdida porque no están invirtiendo, no están planificando, no tienen a la gente adecuada, no hay interés. En la medida que sí lo haya, y gracias a la ley también, se produce un círculo virtuoso donde ganan. Y lo que a nosotros nos interesa es que, de nuevo, esa torta no se reparta en 3 clubes que lo están haciendo bien, sino que sea una torta muchísimo más grande. Y ahora, ¿por qué hicimos esto? Por el impacto que tuvo en Chile.
lo vieron los otros sindicatos de otros países y fuimos, bueno, hagámoslo a nivel regional. Esperamos que esto ojalá genere a nivel regional un impacto no solo, digamos, en algunos países, sino ver de qué manera podemos trabajar como países, como congresos, frente quizás a la Conmebol, frente a los entes, digamos, que correspondan. Esto lo he hecho en otras oportunidades. Creo que si bien la Conmebol ha hecho un esfuerzo importante, puede hacer muchísimo más de lo que está haciendo hoy día. Hoy día los premios que se entregan, por ejemplo, al masculino respecto al femenino no llegan ni al 0,4% de los que se dan al masculino. Hay una brecha importantísima. Y si bien no tiene que ver con los premios en particular, tiene que ver con cuánto estamos invirtiendo y focalizando bien los recursos en el femenino. Y creo que hoy día se puede hacer muchísimo más. Esto es un ejemplo de ello y me encantaría que revisaran la parte de Chile. Hay algunas cosas que son diferentes, pero en general es lo que planteamos hoy día es una radiografía bastante similar de lo que pasa en Chile. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila. Gracias Iona. La verdad es que, bueno, da bastante orgullo y personalmente las felicito por este trabajo porque también es un buen insumo para nosotros, para saber en qué tenemos que seguir avanzando o cómo podemos seguir aportando desde la legislación. Sin duda siempre se puede, aunque sea poquito.